Los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Agrícolas continúan trabajando en los proyectos de investigación y actividades de interacción social pese a las restricciones impuestas por el confinamiento por COVID-19. Para esto, se realizan actividades virtuales que permiten mantener el contacto y la capacitación ofrecida a las comunidades rurales, como son las charlas webinar. Una de estas charlas es Aspectos técnicos de poda y renovación de cafetales, que hace parte del proyecto Evaluación del efecto de sombra de diferentes especies arbóreas en el comportamiento agronómico y calidad de café Consacá, Nariño Occidente. Mi nombre es Javier García Alzate, soy el director del Departamento de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño. Quiero hablarles sobre las podas que se pueden hacer o realizar en un cultivo del café con el propósito de aumentar o incrementar la producción. Nosotros estamos hablando sobre podas en café y eso obedece a parte de un proyecto grande que hicimos en el departamento de Nariño buscando aumentar la producción de café. El primer paso para uno poder saber sobre podas es conocer sobre las variedades que se utilizan. En este momento tenemos variedades de café que se utilizan en el departamento de Nariño, como son la variedad Colombia, la variedad Castillo y el Caturra y algunas variedades típicas que se utilizan aquí en el departamento de Nariño. El inicio o renovación de un cultivo de café se hace mediante la siembra de nuevas plantas, que cuando han alcanzado el estado de trasplante, inician la fase de almacigo, es decir, se mantienen temporalmente en bolsas bajo condiciones favorables de sombrío, fertilización y control fitosanitario para el adecuado desarrollo de las plantas jóvenes a menores costos. Las plantas posteriormente se llevan al campo y se siembran a determinadas distancias, espaciamiento que permite buen crecimiento de los individuos con un máximo aprovechamiento del terreno. Las distancias de siembra se consiguen sembrando a metro o a 1,50 o a 2 metros y diferentes combinaciones de las distancias. Para eso hay un término hoy en día que se maneja, no son número de plantas por hectárea en el caso del café, sino número de tallos por hectárea. El número de tallos por hectárea se consigue efectivamente sembrando una planta de estas por sitio y dan estas densidades de población que ustedes tienen aquí. Pero con una poda a nivel de almácigo, nosotros podemos inducir la presencia de 2 tallos por cada planta, duplicando estas densidades de siembra. Entonces, 2 tallos van a producir más que un solo tallo. Entonces, en ese sentido, esta es una de las primeras podas que se deben de hacer en café para poder obtener esa situación. Esas podas se hacen eliminando la yema apical en la etapa de almácigo, como se ve aquí en esta fotografía, ¿sí? Induciendo la formación de 2 tallos. Alrededor de cada yema hay dos yemas más que si usted la quita se activa por radiación solar y se forman 2 yemas nuevas. Eso induce la formación de 2 tallos nuevos que puede aumentar la producción. Esa producción se aumenta también si usted siembra haciendo uso de una distancia al triángulo o a pate gallina que dicen muchas personas. Esa distancia del triángulo o a pate gallina o al 3 bolillo también que le dicen y hace que la densidad de plantas por hectárea se aumente. Si yo sembrara a 2 por 2 me darían 2.500 plantas por hectárea. Pero si yo siembro al triángulo me darían 2.800 plantas por hectárea aproximadamente y estoy manteniendo la distancia de 2 metros entre las plantas. Aquí ustedes pueden ver una distancia de siembra de metro, ¿sí? Pero esta distancia de metro es para tener densidades de población a corta vida útil al cuadro. Esto está sustentado en trabajos de investigación de Cenicafé, donde se ha encontrado que la producción en café empieza de la parte central del tallo y la parte baja de la planta hacia los extremos, donde se concentra la mayor producción en el tercio medio de la planta para que allí los agricultores aprovechen eso. Si todos conocemos que la mayor producción está en la parte media de la planta, que se alcanza alrededor entre los 2,5 y 4 años de edad, allí es donde tenemos la mayor producción. Entonces nosotros no deberíamos de esperar
árboles que tuvieran 5, 7, 10 o más años, como en muchas zonas del departamento se hace, para obtener un rendimiento alto. Eso está soportado en esta curva de producción, donde se muestra que la producción de café aumenta, esto es bajo condiciones de zona central cafetera colombiana. En el departamento de Nariño esta curva se corre un poquito más hacia el lado de acá, pero para la zona central cafetera colombiana, y Nariño no es la excepción, la producción se viene enmarcando en este mismo sentido y llegaría más o menos por aquí la curva y empezaría a descender. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para coger la mayor cantidad de café en estos del tercero al quinto año. Aquí ya la producción empieza a descender y es mucho más costosa y tenemos problemas para la consecución de la mano de obra. Y en estas partes la gente se pelea por ellas. Aquí tenemos una fotografía donde se explica la producción de café, cómo se acumula. Este es un árbol que tiene 3 años de edad. Miren la producción de café tan buena. Yo no puedo esperar la producción de café en la parte alta. Y este es un árbol también de 2 años y medio. Miren la producción uniforme, distancias de siembra de 1,50 por 1,50 el triángulo, pero un solo tallo por sitio. Aquí podemos ver cómo se acumula en un árbol de 4 años de edad la producción de café, y con estas condiciones pues los cultivos se vuelven más rentables. Estas son unas ecuaciones que explican eso, que para el momento lo más importante es ver dónde se quiebra la curva de producción para obtener el mejor rendimiento. La producción se va a acumular en las zonas que no han producido. Una zona que ya produjo no vuelve a producir al año siguiente. Por lo tanto, nosotros debemos de hacer que los árboles crezcan suficientemente bien para que nos den una buena cantidad de yemas productivas, y así el productor de café tenga unos buenos ingresos en la cosecha que sigue. La poda del café consiste en eliminar parte de la planta o cambiar su forma normal de crecimiento para obtener brotes que permitan renovar el cultivo, debido a que en los primeros años la producción es creciente y después desciende, aproximadamente en el 6º año de un cultivo. Sin embargo, haciendo las podas adecuadas, se puede tener estable y alta la producción de los cafetales. Aquí hay que iniciar por el sistema de renovación tradicional, que es por soca. Por soca los árboles se derraman, un operario los corta a 30 centímetros del suelo, buscando que se activen las yemas que están en la parte baja para que formen un árbol nuevo. ¿Cuántas socas puede soportar un árbol de café? Un árbol de café puede soportar 5 o 6 socas. Si tenemos que una soca se hace cada 5, 6 o 7 años, un solo árbol podría durar 35, 40 años, pero con producciones altas, siguiendo estas recomendaciones. Lo que se busca es que las yemas de acá eclosionen y formen un nuevo árbol. Cada yema de estas es un árbol nuevo que va a producir como si se hubiera sembrado desde semilla. Entonces la producción se mantiene estable todo el tiempo. Cuando las distancias de siembra son muy amplias, de 1,80 o de 2 metros, uno debe dejar 2 tallos por sitio para inducir altos rendimientos. Lo que no debe hacer es dejar 2 yemas del mismo lado. Se debe dejar una yema de un lado y la otra de otro. En este caso se dejó una sola yema porque la distancia de siembra era muy corta. En este caso se dejaron 2 yemas por sitio para inducir alta producción. Y otra cosa que no se debe dejar son 2 yemas en la parte superior. Estas 2 yemas en la parte superior no se dejan porque la carga de los árboles y la recolección de los trabajadores quiebran estas ramas porque no tienen suficiente soporte aquí y la producción se va al piso. Aquí podemos ver ya una soca más o menos de unos 6 meses, cómo se desarrolla de bien, 2 yemas por sitio. Esta es una buena selección de una yema por sitio, una distancia de siembra corta, donde va a soportar que las ramas se le jalen porque ellos van a cargar muy rápido como si fuera un árbol recién sembrado. El otro sistema de poda se llama la poda pulmón, que la poda pulmón es una poda que se hace más o menos a unos 40 centímetros del suelo, cortando las ramas de la parte inferior, no totalmente, para estimular el crecimiento de las yemas que están aquí. Estas ramas inducen crecimiento
cuando empiezan a crecer y forman área productiva, mientras que se van desarrollando los tallos principales como si fuera una soca para una producción final. Aquí vemos el ejemplo, ya cuando se recogió el café, cuando se recogió las primeras cosechas, ya empieza a producir las ramas que indujimos crecimiento y aquí van saliendo las nuevas para una soca posterior. Esta es otra poda que se debe hacer, que es la poda calavera. Esta poda calavera se llama calavera porque los árboles se derraman totalmente, pero dejando una partecita más o menos de unos 10 centímetros para que los tallos dejen las ramas allí y se activen las yemas que tienen en cada una de estas axilas y formen áreas productivas para poder iniciar producción. Aquí vemos un acercamiento de una calavera. Miren cómo se forman de bien en el follaje y finalmente terminan haciendo unas producciones muy altas. También hay la poda calavera con podas a 1,80 y dejando más o menos 40 centímetros de área para que poblen unas ramas productivas muy grandes y se forme una producción muy alta. Esta poda calavera, con poda o sin poda, finalmente produce muy bien durante 2 años. A los 2 años hay que renovar nuevamente por soca o por siembra nueva. ¿Cuándo se renueva por siembra nueva? Cuando los árboles han tenido o tienen problemas fitosanitarios. Aquí vemos un ejemplo de las combinaciones de las podas calavera y pulmón para tratar de estabilizar la producción cafetera de los empresarios agrícolas. Aquí tenemos una poda para variedades de porte alto y bajo sombrío, como la típica Borbón o Tabi, que es una variedad mejorada para control de roya. Se poda simplemente más o menos a 1,50, 1,80 metros de altura para inducir crecimiento de estas yemas para que la producción sea muy alta. Finalmente, haciendo un recuento, entonces están los sistemas siembra nueva que se debe de hacer cuando los árboles tienen problemas fitosanitarios. De resto, un árbol de café sembrado inicialmente ya vimos que puede durar 35, 40 años con unas producciones altas y bien manejado. Está la poda calavera, que es para ayudar a estabilizar la producción cuando las fincas se siembran completamente en un mismo tipo, la poda pulmón y la soca tradicional. Este es un pequeño tips que enviamos para todos los productores cafeteros desde el grupo de investigación en frutales andinos de la Facultad de Ciencias Agrícolas y del programa de Ingeniería Agronómica.